habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos estudiando este tema. Se va a dar una recordada de lo que vimos el domingo pasado. El tema es totalmente diferente, pero estuvimos hablando acerca de el domingo pasado. Dios nos habló a través de su palabra, amén. Yo lo creo así. Dios nos habló a través de su palabra el domingo pasado para poder resolver los conflictos que se dan dentro de la iglesia. Porque siempre hay conflictos de una y de otra manera. Hay conflictos personales, hay conflictos familiares, hay conflictos en el matrimonio y hay conflictos también dentro de la iglesia. Pero Dios tiene siempre una solución a nuestros problemas. Fíjese, le damos gloria a Dios por eso. Entonces el domingo pasado Dios nos habló a través de su palabra para resolver los conflictos que se dan dentro de la iglesia. Y Dios nos mostró que para solucionar un conflicto, nos mostró que se tiene que hablar con los involucrados. Usted no puede involucrar personas que no están dentro del problema. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque cuando Dios se dio cuenta que había un problema en el pueblo de Israel, en su congregación, eran solamente 3 los involucrados. Era María, Aarón y pues el afectado, en este caso Moisés. Y pues Dios no juntó a toda la congregación. A ver, se me juntan todos porque quiero hablar con toda la congregación. No, la escritura nos dice que entonces Dios habló a María, venga para acá. Le dijo a Aarón, tú también vente para acá. Y Moisés, vámonos al tabernáculo de reunión. Y allá se fue a hablar con ellos 3 veces. Y dice la escritura que les dijo, ahora oíd mis palabras. Así les dijo Dios a los 3. Y ahí los puso en su lugar y les dio consejo. Y entonces la escritura nos dice que pues las cosas se arreglaron. El conflicto tendrá solución, fíjese bien, el conflicto tendrá solución cuando se reconoce que estamos actuando mal. Y eso es lo que hizo Dios con Aarón y con María. Les habló y les dijo, miren, este es mi siervo Moisés. Y ahí les dio el mensaje que tenía que darles. Y entonces Aarón y María reconocieron su pecado. Y dijeron, locamente hemos actuado en contra de nuestro hermano. Y ya saben las consecuencias. Se vio que María estaba leprosa. Dios la castigó por chismosa. La castigó por andar murmurando contra su propio hermano. Es pecado murmurar contra el hermano. Algunos dicen, no, yo estoy diciendo la verdad. Cuando calumnias, cuando dijeron en la mañana en la clase, ya la información va acompañada de mentiras, ahí ya estás poniéndole de más, estás calumniando a tu hermano. Y esto es lo que estaban haciendo con Moisés, y ellos reconocieron, hemos actuado mal, hemos hecho mal. Y entonces dice la escritura que María se vio leprosa y que entonces el gran líder de Israel, Moisés, oró por su hermana. Y hay una enseñanza muy grande que entonces, si hay un problema grande en la iglesia, el liderazgo tiene que estar en oración. Amén. El liderazgo necesita orar por la solución y no hacer que el problema se haga más grande. Evitar lo más que se puede involucrarnos. Yo también quiero ahí opinar, yo también quiero decir, y yo también vi. No, orar y orar. Así fue como los israelitas dieron solución al problema allá en Jericó. Oraron
y daban una vuelta y seguían orando hasta que los muros de Jericó cayeron. Gloria al Señor. Y en el libro de los Hechos también tocamos la solución que Dios dio a la iglesia en el primer siglo. El Espíritu Santo nos dijo el domingo pasado que hermanos y hermanas de buen testimonio pueden dar solución a los problemas de la congregación. ¿Ustedes creen esto? Amén. Yo lo creo así. Porque cuando surgió este problema dentro de la iglesia, la murmuración de las viudas griegas contra las viudas hebreas, hubo un problema ahí. Hubo un avivamiento espiritual, gloria al Señor. La iglesia estaba avanzando, pero así como crecen las iglesias, también crecen los problemas. Entonces llega este problema de la murmuración. Y otra vez es un problema, la murmuración es un problema en todas las congregaciones. Y entonces los apóstoles son avisados, está ocurriendo esto, ¿cómo le vamos a dar solución? Porque siempre hay líderes que tienen capacidad para traer la solución a los problemas. Y en este caso fueron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, donde ellos dijeron, no es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios nosotros para atender los problemas de la iglesia. Busquen varones de buen testimonio. Esa es la característica del buen líder, buen testimonio. Y cuando digo de buen líder, estoy hablando de damas y también de hombres, porque las mujeres también son líderes en las congregaciones y deben de tener buen testimonio en la iglesia y también fuera de la iglesia. Un buen testimonio va a ayudar a solucionar los problemas dentro de la congregación. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes un buen testimonio? Tienes un buen testimonio, que se hable bien de ti, que diga, no, esta hermana sí, ella tiene buen testimonio. Esto va a ayudar mucho a traer solución a los conflictos dentro de la iglesia. Que las personas sean de buen testimonio dentro de la iglesia. Y dos, que sean personas llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a llegar a concluir a cosas buenas, cosas positivas. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dominar las cosas de la carne. Recuerda, entre más estés lleno del Espíritu Santo, la carne menos te va a gobernar. Menos envidia, menos rencor, menos problemas de la carne vas a tener. Y tres, se buscó que estas hermanas y hermanos fueran llenos de sabiduría. Personas que fueran, pues, como dijimos la vez pasada, presbúteros y presbúteras, que tengan esa inteligencia espiritual para poderle dar solución a los problemas de la iglesia. Y la Biblia nos dice que ellos pudieron corregir los conflictos y vino crecimiento en la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 7. Estas fueron las actitudes, escuche bien, estas fueron las actitudes cristianas que ayudaron a la iglesia del primer siglo para solucionar el problema de la distribución diaria. No se trataba nada más de la comida y de las despensas, se trataba de las actitudes. Y estos 7 diáconos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con mucha sabiduría, pudieron arreglar el problema, fíjese. Entonces es la actitud de la persona lo que va a traer la solución. Porque yo estoy seguro que las hermanas griegas y hebreas respetaron el liderazgo de estos diáconos y ellos trajeron la solución a lo que estaba experimentando la iglesia en el primer siglo. Así que aquí quedan esos ejemplos bien claros. Estas cosas nos van a ayudar para nosotros poder resolver los conflictos dentro de la iglesia. Bueno, fíjese que también nos ayudará muchísimo también no tener actitudes. Vamos a continuar con esta disertación como segunda parte. Nos ayudará muchísimo también el no tener actitudes como hermanos que existieron antes de nosotros, como Ananías y Zafira. Ellos fueron nuestros hermanos también, fueron bautizados para el perdón de los pecados, eran miembros de la iglesia en aquel entonces, pero la escritura nos dice que ellos tuvieron una actitud terrible. No tengamos las actitudes de Ananías y Zafira, porque ellos fueron y mintieron a Dios. Y no nada más mintieron a Dios, mintieron a los hermanos. Y la escritura nos dice: no mintáis los unos a los otros. No llevemos una vida de mentiras entre nosotros. Digamos la verdad. Díganme la verdad, no los voy a acordar de la iglesia. No les voy a decir nada, nada más los voy a amonestar con mucho amor. Pero no digan, no hermano, yo no fui.
Diga la verdad. Hablemos la verdad. Si quieres abrir ahí tu Biblia rápidamente en Hechos capítulo 5, solamente para recordar ahí la narrativa. Mira lo que dice la palabra de Dios, cómo estos dos hermanos en Cristo tuvieron esta actitud terrible delante de Dios. Hechos 5, versículo 3 y versículo 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira no se vale, hermanos. Nada de que dicen que pues mentiritas blancas. La mentira no se vale. No es válida delante de Dios. Mentira es mentira. Y lo que necesitamos hacer es no tener esta actitud de Ananías y Zafira, porque va a traer muchos conflictos dentro de la iglesia. Entonces, no mintáis los unos a los otros, dice el Espíritu Santo. O también no podemos tomar la actitud de otro hermano que se llamó Simón. Simón, el hermano que creyó y se bautizó como tú y como yo. Es igual. Él también creyó en el Evangelio como tú y yo creímos, y también se bautizó para el perdón de los pecados. Y él, una vez viendo cómo el liderazgo desarrollaba y hacía cosas maravillosas, yo no sé si a Simón le dio envidia, yo no sé qué le pasó a nuestro hermano Simón, pero cuando llegó y vio a los apóstoles todo el trabajo que hacían, digo: yo también quiero eso. Y quiso comprar con dinero un don que no le pertenecía, fíjate. Entonces el dinero no lo es todo en el reino de Dios. El dinero aquí no vale. Tu dinero aquí no te va a ayudar. Aquí lo que te va a ayudar es la presencia del Espíritu Santo, tu buen testimonio, que seas una persona llena de fe. El dinero no va a comprar a Dios, no va a comprar a ninguna persona en esta congregación. Recuerde que fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, no con oro ni con plata. El dinero no vale aquí. Y este hermano llamado Simón quiso comprar con dinero un don que no le pertenecía. Eso que hacen ustedes, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. ¿Cuánto dinero quieren? Aquí hay billete, porque él practicaba cosas prohibidas por Dios antes de su bautismo. Era mago, brujo, engañaba a la gente y seguramente tenía su ahorro, buen ahorro. Y él quiso ofrecer dinero para que se le diera el poder que tenían los apóstoles, que cuando imponían las manos, los creyentes recibían el Espíritu Santo. Y él dijo: no, hombre, aquí hay negocio. Aquí hay negocio. Y quiso comprar. Y se le invitó al arrepentimiento de su maldad. Pedro le habló y le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad. Se le invitó al arrepentimiento. Y aquí se le sigue invitando a la gente. Se le sigue invitando a la hermandad. Si hay desobediencia en ti, te invitamos a que te arrepientas, a que busques los cambios necesarios, porque Dios es pleno, es grande en misericordia, y Él está listo a perdonarnos cada vez que nosotros nos arrepentimos. ¿Tú crees en esto? La Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Tenemos un Dios que es justo, no tenemos un Dios que es injusto. Y Él está siempre esperándote, a ti y a mí, a que hagamos cambios en nuestra vida espiritual. Se le invitó a arrepentirse de su maldad, pues tenía, dice la Escritura, tenía hiel de amargura. Tenía hiel de amargura. No había habido cambios en el hermano Simón. Necesitaba hacer cambios. No solamente tenía hiel de amargura, dice la Escritura que seguía prisionero en su maldad. No había hecho cambios en su vida espiritual. Entonces esto puede ocurrirle a cualquier creyente, que se puede bautizar por emoción. Yo quiero ir al cielo, yo quiero ser salvo, pero los cambios no se han hecho. Y te invitamos en el nombre del Señor que hagas cambios en tu vida espiritual, que nazcas del agua y del Espíritu, pero que busques los cambios que son necesarios para poder llegar a la vida eterna. Recuerde que lo que dice la Escritura, que el que va a ser salvo va a ser el que va a ser fiel hasta la muerte, fiel a los mandamientos, fiel a la palabra del Señor.
Así que mire, vamos a ver la vida de un hermano que fue de mucha bendición para la iglesia y que seguramente trajo muchas bendiciones y soluciones a la iglesia del primer siglo. Y estamos hablando de Bernabé. La escritura nos habla de este hombre. La Biblia nos habla de un hombre o un hermano llamado José, así se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, como apodo, un sobrenombre, y le llamaron Bernabé. Y yo fíjese que me quiero imaginar cómo lo descubrieron los apóstoles. ¿Cómo es que se dieron cuenta que existía un hermano que se llamaba José, que tenía unas actitudes diferentes a los demás hermanos? Y esto es lo que necesitan las congregaciones. Necesitan personas como Bernabé. ¿Cómo lo miraron los apóstoles en su ministerio, predicando aquí, predicando allá? Se juntaban en la iglesia de Jerusalén y le echaron ojo. La escritura nos dice que los apóstoles, después que lo analizaron, lo vieron sus actitudes preciosas y maravillosas de ser un buen seguidor y discípulo de Cristo, ya le cambiaron el nombre. Este nos cae bien. Le vamos a quitar ese nombre de José y le vamos a poner Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era una persona que tenía el Espíritu Santo, tenía unas cualidades maravillosas que nosotros necesitamos imitar de la vida de Bernabé. La escritura nos dice que era un varón bueno. Y qué lindo que tú des testimonio que eres una persona buena. Es un alma con ojos. Es buena la persona. Era un varón bueno. Y así lo miraron los apóstoles, diferente a los demás. Impactó en lo que fue la sociedad de aquel entonces dentro de la iglesia. No nada más era un varón bueno, nos dice la escritura que era lleno del Espíritu Santo. La clave, hermanos, iglesia del Señor de Southwest, siempre va a ser la misma. La clave para solucionar los problemas siempre va a ser la llenura del Espíritu Santo. Como aquellos primeros diáconos, que sean llenos del Espíritu Santo. Y también Bernabé tenía este don tan especial. Era lleno del Espíritu Santo, pero no solamente era lleno del Espíritu Santo, también era un varón lleno de fe. La fe es necesaria para poder dar un buen testimonio. Hechos capítulo 11, versículo 24, ahí tú te vas a encontrar con esta información de que Bernabé era diferente, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Por lo tanto, ya no se llamó más José, se llamó Bernabé, hijo de consolación. Y mire que para nosotros poder resolver los conflictos dentro de la iglesia, necesitamos ser hijos de consolación. Entre más hijos de consolación tengamos en la congregación, menos problema va a haber. Y es lo que estamos buscando y procurando para que la congregación de Southwest siga adelante y cada vez nosotros procuremos imitar a los hermanos del primer siglo y busquemos la solución a nuestros problemas personales, familiares y también aquí en la congregación. El nombre de Bernabé en el Nuevo Testamento aparece 37 veces. 37 veces se menciona Bernabé. 12 veces se nombra ahí cuando él empieza, cuando se está haciendo famoso, se está dando a conocer por sus actitudes cristianas, y ya después es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Aunque el primero era Saulo, ¿verdad? Pero después ya le cambian a Pablo, también le cambian el nombre a él. Y entonces aparece 37 veces. Si el nombre de Bernabé aparece 37 veces, nos da a entender la escritura la importancia de Bernabé dentro de la historia de la iglesia. Amén. Es importante ver a un personaje que lo nombra Dios una y otra vez. Y hay que aprender de este tipo de hermano, porque estos son los hermanos que nos van a inspirar a nosotros ser mejores cristianos y que seamos mejores líderes dentro de la iglesia. Nos da a entender pues la importancia de Bernabé en la historia de la iglesia, por ser un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Además, fíjese que a Bernabé no era como Simón.
A Bernabé no le importaba el dinero. No se sabe si Bernabé era una persona acomodada o no. Ustedes saben muy bien que él era de la isla de Chipre, natural de Chipre. Era un hombre de campo, era un hombre sencillo, era un hombre tranquilo, callado, y la iglesia lo amaba. Tanto que los apóstoles luego le echaron ojo: este es alguien especial. Qué bueno que el liderazgo te eche el ojo y digan: esta hermana sí me convence. Y que te conviertas en un hijo de consolación en la congregación. A Bernabé no le importaba el dinero, fíjese. A él no le importaban las cosas materiales. En Hechos capítulo 4 y versículo 37 nos dice que además no le importaba el dinero, porque vendió una heredad y dio todo el dinero a los apóstoles. Él no andaba con el amor al dinero. No, ganancia, no. Él lo que le importaba era servir a la iglesia. Vendió su heredad, vendió su propiedad y llevó todo el dinero a los apóstoles. ¿Para qué? Para que se ayudara a la iglesia. La Biblia nos dice que no había ni un necesitado en ese entonces, porque la iglesia, sí, ofrendaba. La iglesia sí participaba en las ofrendas, hasta vendían sus casas, fíjense. Y lo mismo quiso hacer Ananías y Zafira, y les fue mal, por mentirosos. Y bueno, Bernabé es conocido como hijo de consolación, con un temperamento tranquilo, otra vez lo vuelvo a recordar, callado. ¿Y saben qué tenía Bernabé? Era bueno para escuchar a los otros. Le gustaba hablar con las personas y escucharles, y entendía los problemas de ellos y les consolaba por sus diferentes problemas y aflicciones. De hecho, cuando Saulo se convirtió, recuerden que Saulo fue perseguidor de la iglesia. Bernabé y Saulo son personas totalmente diferentes. Saulo era de la ciudad de Tarso, una ciudad donde se estudiaba la filosofía, donde Pablo estaba altamente preparado. Se cree que Pablo tenía dinero, era pudiente. Estudió en Jerusalén, a los pies del mejor maestro, y la actitud de Pablo era totalmente diferente a la de Bernabé. Pablo se sentía orgulloso de lo que él era, de su sabiduría, su religión, lo que él practicaba, fariseo de fariseos, y creía tener siempre la razón. No, si Pablo fue tremendo, hasta que Dios llegó a su vida, lo humilló y lo cambió. Y Pablo dejó todas estas cosas que él consideró después basura. ¿Se acuerdan? Y hubo un cambio increíble en él, totalmente diferente. Bernabé de campo, Pablo de ciudad. Y a estos dos Dios los juntó con el tiempo. Es importante conocer esta historia. Los juntó con el tiempo. Y cuando Saulo ya había sido convertido al Señor, él quería tener comunión con los hermanos. Él quería llegar a las reuniones y tener comunión con la iglesia. Pero como había sido perseguidor y había matado a algunos cristianos y les había llevado a la cárcel y había hecho los torturaba para que blasfemaran el nombre de Dios, pues nadie se quería juntar con Pablo. Y aquí es donde entran los hijos de consolación. Bernabé fue el único con ese espíritu bueno, con esa nobleza, con esa actitud. Fue el único que se acercó a Pablo. Y él fue el que le llevó a los apóstoles. Hechos capítulo 9, mira lo que dice la escritura rápidamente, para que veas la actitud tan bella de este personaje conocido como hijo de consolación. Hechos 9:27. Leo desde el 26. Cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pues son mis hermanos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
¿Se da cuenta cómo Bernabé fue el único que entendió? Es hijo de consolación. Son personas capaces de acercarse donde está el peligro. No le importa, no le importó. Él se acercó a Pablo y lo trajo. Bernabé fue una parte fundamental en el crecimiento espiritual de Pablo, porque él fue el que lo acercó y lo fue llevando poco a poco, hasta que después, si ustedes se dan cuenta, Saulo se le cambia el nombre a Pablo y toma pues un mejor liderazgo que Bernabé, fíjate. Porque desde el capítulo 4 empieza la historia con Bernabé, y luego viene nosotros hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos, hasta allá se escucha la historia de Bernabé. O sea que Bernabé está casi en la mitad de los Hechos de los Apóstoles. Es un personaje increíble, que las congregaciones nos hacen falta personas como Bernabé, hijos de consolación. Estos hijos de consolación son los que nos van a ayudar a tener paz en nuestras congregaciones. Y yo invito a la congregación de Southwest que cada vez seas un hijo de consolación y tengas las actitudes de este hombre maravilloso que dio tan buen testimonio dentro de la iglesia. Fue el único que se acercó a Pablo, fue el que le ayudó a Pablo a acercarse a la iglesia, el que le ayudó a desarrollar su potencial, el que le ayudó. Miren, este hermano habló valerosamente en el nombre de Jesús y ahí andaba abogando por los hermanos. Son hermanos que le hacen el bien a la congregación. La Biblia nos dice que Dios es Padre de misericordias, amén. Así nos dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. Dios es Padre de misericordias. Y luego nos dice Pablo, y Dios de toda consolación. Esta actitud de tener un corazón inclinado a la consolación viene de parte de Dios. Esto que Bernabé sentía de consolar a los hermanos era de parte de Dios. Porque Dios es el Dios de toda consolación. Y la Escritura nos dice que nosotros imitamos a nuestro amado Dios. Amén. Pero para poder ser un hijo de consolación, primero tienes que ser misericordioso. Porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios y Padre de toda de misericordias. Dios es misericordioso en gran manera. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces Bernabé, imitando a nuestro Dios, imitando la misericordia, él tenía misericordia de toda la hermandad. Y por lo tanto se convirtió en un hombre que consolaba los corazones de los hermanos cuando estaban afligidos en sus diferentes problemas y sus dificultades. Así que se necesita la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios llene tu vida, esa compasión de corazón por la hermandad y por los seres humanos, para que tú puedas consolar a las personas con el consuelo que solamente Dios sabe dar. Amén. Porque es un consuelo que recibimos de Dios y luego ese consuelo nosotros lo transmitimos a las demás personas para que nos podamos convertir en hijos de consolación. Luego allá en el versículo 1 y versículo 4 de 2 Corintios nos dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todos nuestros problemas. Amén. ¿Tú has sentido la presencia de Dios en el tiempo del problema y la dificultad? Yo lo he sentido. Amén. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con la consolación que tú recibes de parte de Dios. Si tú has sido consolado por el Señor, si tú has sido fortalecido por el Señor, si tú has sido confortado por el Espíritu de Dios, no te quedes con esa consolación. Compártela. Consuela a la hermandad. Consuela a los hermanos que están necesitando de una ayuda, de un consejo, de una oración. La iglesia necesita personas como Bernabé. Y yo te invito a que seamos imitadores de personas como él. Fíjese que hubo un hombre que cayó en una desgracia terrible. Lo hemos dicho una y otra vez, pero lo voy a volver a recordar. Un hombre que era recto y perfecto en su caminar delante de Dios. Pero la Biblia nos dice que le vino la desgracia. Y vino una aflicción muy grande a la vida de este hombre. Y la Escritura nos dice que en el mismo día murieron sus 10 hijos en una desgracia.
Sus 10 hijos se murieron. Y no nada más murieron sus 10 hijos, sino que también él era un hombre muy rico en aquel entonces, el más rico de toda la tierra. Y la Biblia nos dice que este hombre, en ese mismo día que perdió a sus 10 hijos, también perdió toda su riqueza. Yo no sé para ti qué es la riqueza. Perdió todos sus bienes materiales. Y encima de perder sus 10 hijos y sus bienes materiales, la Escritura nos dijo que le vino una enfermedad terrible, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna que no lo dejaba dormir. Una sarna maligna. La piel se le empezó a desprender. Era una cosa terrible que estaba sufriendo él. Y encima de eso, su esposa le dice palabras hirientes. Ella no fue una hija de consolación para él. Al contrario, lo humilló y le hizo sentir mal. De por sí que ya estaba mal. Estaba muy mal emocionalmente. Y luego con lo que va y le dice a su esposa, muérete, le dijo. Muérete ya. No oíste, José, ¿qué tanto? ¿Para qué te retienes esa integridad a Dios? Mira cómo te tiene. Oye, no me hubiera gustado estar ahí. Pero dice la Escritura que Job ahí aún así retuvo su integridad y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y como la mujer más fatua, más tonta de la tierra has hablado. ¿Acaso vamos a recibir solo bienes de Dios y no los males? Y luego cuando él está en esa situación, pues sí, obviamente siempre vienen los hermanos en Cristo, en este caso los hermanos de Job, personas que también temían a Dios, que conocían a Dios, y llegaron a consolarle. Y cuando lo miraron, como estaba, recuerden que Job era una persona importantísima. Los jóvenes lo rodeaban por su sabiduría. Él lo aconsejaba y decía aquí, allá, y era conocido en toda la ciudad. Y cuando van sus amigos y lo ven en qué condición está, quedaron mudos de la impresión. Se le está pasando duro nuestro hermano Job. Callados. Estaba tirado ahí entre las cenizas, sucio, sin bañarse, con esa sarna horrible. Y llegaron sus amigos y lo único que hicieron fue callar. Y sabes que muchas veces es mejor callar. Cuando tú ves a tu hermano en la desgracia, cuando tú ves al hermano en el problema, si no sabes cómo solucionar el problema, si no vas a saber cómo ser un hijo de consolación, mejor cállate, no digas nada. Las palabras salen sobrando. Ellos se quedaron ahí solamente observando. La Biblia nos dice que orando, espero que sí se hayan estado orando, y solamente observando el dolor de Job, hasta que empezaron a hablar. Y cuando Job los empezó a escuchar, ¿qué hablaron? Consoladores, molestos, me son ustedes. En lugar de venirme a animar, me están desanimando. Peor, a ti te vino todo esto porque algún pecado tienes, Job. ¿Qué hiciste? Acuérdate, en alguna área de tu vida ofendiste al Señor. Y ese es el problema que tenemos nosotros. No podemos ver a la hermana, al hermano, al vecino que le fue, algo hizo. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y siempre está uno listo a opinar y a hablar de lo que está pasando. Y Job les dice, no, ustedes me son molestos. No estaban hablando palabras de sabiduría. Estos sinceramente no tuvieron la actitud de Bernabé. Hijos de consolación, no. Y Job les dice a ellos, dijo, yo os alentaría con mis palabras a ustedes, si estuvieran en la posición que yo estoy. Job dijo, yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor, les dijo Job. Y eso es lo que debemos de hacer. Job 16:5, ahí vas a encontrar esta frase de Job. Él dice, la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y es lo que necesitamos hacer, iglesia de Southwest. Que nuestros labios sean medicina para la hermandad. Que nuestros labios sean consolación, que apacigüe el dolor de los hermanos que están en sufrimiento. Y no llegar y
darles más en la herida y hacerles sentir aún peor. Somos una familia de Dios, amén. Somos hermanos en Cristo y debemos de tratarnos como hermanos. Él les dice: la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Pero no, dicen, no. Muchas personas continuamos hiriendo y lastimando con nuestros labios. Como dijo el hermano que presidió al principio, no hay varón que no ofenda con palabra. Y eso es lo importante, saber refrenar nuestros labios para no seguir lastimando a la iglesia. Ser un hijo de consolación, con esto termino, ser un hijo de consolación traerá mucha paz a la iglesia, hermanos. Y yo te invito en el nombre del Señor que te conviertas en un hijo de consolación, que seas como Bernabé. Esta invitación va para todos, para los jóvenes, para las damas, para los varones, para los ancianos de nuestra congregación, que nuestras actitudes cristianas se den a conocer y que se vean que tenemos buen testimonio, que vean que somos llenos del Espíritu Santo, que vean que tenemos la sabiduría de Dios y que vean de que estamos trayendo solución a la congregación de Southwest y que estamos buscando siempre resolver muchísimos conflictos cuando nos convertimos en hijos de consolación. Dios resolvió el problema del hombre. Dios resolvió el problema de toda la humanidad y lo resolvió por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Recuerde que el problema mayor de la humanidad es el pecado. El pecado es lo que está destruyendo la tierra y Dios trajo la solución a este conflicto que está destruyendo la tierra y lo trajo por medio de su maravilloso amor al enviar a nuestro Señor Jesucristo de los cielos. Ahora todo aquel que cree en Jesucristo y es bautizado para el perdón de sus pecados, vienen soluciones a la vida de la persona. El problema del pecado ya tiene solución y se llama Cristo Jesús. Y necesitamos nosotros apegarnos más a nuestro Dios y traer soluciones a nuestra vida. Hay un personaje, Filemón, otro gran siervo de Dios, igual que Bernabé. Él también fue un hombre muy conocido dentro de la hermandad. Y Pablo le escribe unas palabras a él. Yo cuando leo estas palabras me emociono y dije, yo quiero ser como Filemón. Y Filemón capítulo 1 y versículo 7, Pablo le dice a Filemón: tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Que así se hable de ti, hermano. Que así se hable de ti, hermana. Que nosotros podamos decir, nosotros tenemos gran gozo y consolación de tener, y quiero decir un nombre, ¿verdad? Pero luego de no. Tenemos gran gozo y consolación por tu amor, oh hermana, hermana, por la manera que tú eres, cómo nos ayuda. Eres de alegría, eres de bendición para nuestra congregación. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, por la manera como te desarrollas en la congregación. Porque por ti, oh hermana, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Que se hable así de nosotros, que nos digan que hay gozo en la congregación por el amor que tú demuestres en esta congregación. Que por ti, hermana o hermano, sean confortados cada vez más los corazones de los santos en esta congregación. Necesitamos personas como Filemón, necesitamos personas como Bernabé, hijos de consolación. Si lo logramos, hermanos, esta congregación va a seguir desarrollando de una manera increíble, poderosamente. Por eso nuestro lema es amor, gozo y paz. Es el principio de los frutos del Espíritu Santo, y si nosotros desarrollamos estos frutos en nuestra vida espiritual, esta congregación va a ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Estamos de pie y cantamos este himno, y si quieres que oremos por ti, hoy podemos orar por ti en esta mañana. Si quieres ser bautizado o bautizada, podemos bautizarte en este primer día de la semana.